¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos a esta edición de Por la Ciudad. Tenemos la oportunidad de encontrarnos todas las semanas para poder escuchar a voces correntinas de referencia en la cultura, en el turismo, en la industria, en el trabajo y en la salud, como es el caso que vamos a tener en el día de hoy, que nos vamos a dar un lujazo. Pero antes, quiero agradecer a la unidad que siempre nos recibe con los brazos abiertos y este lugar divino que es La Imprenta, un lugar para que puedas venir a desayunar, almorzar, merendar, cenar, con el espacio cerrado y también con la pérgola al aire libre, con un servicio genial para poder disfrutar de los mejores días. Un espacio de correntinos para correntinos y para quienes nos visitan. Y hablando de correntina, bueno, ella nace en Buenos Aires, pero muy chiquita, a los 10 años se viene a vivir a Bellavista, vive su infancia y adolescencia en Bellavista y luego elige estudiar en Corrientes Capital la carrera de medicina, y desde acá a Buenos Aires y de Buenos Aires al mundo con una trascendencia increíble, y vamos a contarte un poquito sobre ella. Justo el título dice De Bellavista para el mundo. Nuestra invitada es la doctora Estela Maris Cueva, una correntina que se convirtió en una de las máximas referentes de habla hispana en el estudio del olfato. Otorrinolaringóloga, alergista y experta en oftalmología. Fue pionera en advertir la pérdida de olfato como uno de los síntomas del COVID dentro de la pandemia, ayudando a visibilizar la importancia de un sentido muchas veces desestimado. Hoy nos presenta su libro La fascinante experiencia del oler, en las dos ediciones que tenemos con nosotros, y es parte de todo lo que vamos a hablar con ella, que va a estar presentando este libro junto con la Universidad Nacional del Nordeste aquí en Corrientes, y por eso mismo tenemos el placer de tenerla hoy. Doc, bienvenida, ¿cómo está? Gracias, Virginia. ¡Qué Muchas gusto! gracias y gracias por la invitación. Por favor, sintético lo que pudimos poner, porque bueno, tu recorrido, no solo tu trabajo, todos tus estudios y la difusión, pusiste un pie en los mayores programas de comunicación de Mirta, de TN, desde Infobae, La Nación, hablando del olfato. Es como que no es lo primero que pensamos para estar en la primera plana de la televisión, y vos ahí estás. Sí, la verdad que vengo trabajando hace un montón. Bueno, como muy bien lo dijiste, yo soy nacida en Buenos Aires, en Cava, pero soy hija de padres correntinos, sí, de Bellavista. Mi papá Silvestre Cuevas, mecánico, y mi madre Idalina Goitia, ama de casa. Pero el correntino siempre va en busca de un futuro. En esa época iba en busca de un futuro, algo mejor de lo que le ofrecía el pueblo en ese momento. Bueno, es así que partieron para Buenos Aires. Nacimos, tengo dos hermanas. Ajá. Y soy yo, que era la más chica en ese momento. Ahora podemos decir que estamos de la misma edad prácticamente todas. Y son muy parecidas, sí. Son re parecidas. Vas a Bellavista y si por ahí la saludás y le decís doctora Cueva, tu hermana saluda igual. Es la genética. Ella no tiene problema y saluda como si fuese la doctora Cueva. Es cierto, es la genética, pero pasa que mi hermana también es muy conocida en lo suyo. Ella está en la parte de seguridad vial, es directora de tránsito, así que es muy conocida. Bueno, pero el tema es que yo hice quinto, sexto y séptimo grado en Bellavista. Ajá. Y ya me sentí correntina y siento ser correntina, y tengo un gran orgullo por mi Bellavista y por Corrientes. Inclusive cuando hablas, sí, y realmente la gente no puede creer que hace tantos años que ya vivís en Buenos Aires. Pasa que cuando te encontrás con un correntino te potenciás también, pero nunca perdí el peine, el ticó, el angá. Lo que pasa es que cuando voy a los medios, bueno, corrijo un poquito las S, corrijo un poquito el vocabulario, pero no así el dialecto. El dialecto no mantengo. Y el tono, claro, y el tono sigue siendo esa llegada. Y cuando me preguntan también, siempre digo que soy de Bellavista. O sea, Bellavista, soy de Bellavista. Corrientes. Sí. Bellavista Corrientes, tal cual. Con tus papás en Bellavista, tus hermanos, vos elegiste estudiar medicina aquí en la Universidad Nacional del Nordeste. Sí, imagínate, yo soy grande. Esto fue, yo me recibí del secundario en el año 82, en el año 83 vine a hacer el examen de ingreso, con la posibilidad o no de poder ingresar, porque estábamos todavía con un gobierno de facto, todo era muy difícil. Era difícil venir a estudiar a Corrientes, con muchos sacrificios también. Eran dos ollas para mantener, diría mi papá. Sí, claro. Tal cual. Pero mi papá siempre me enseñó que teniendo una buena cama y comiendo, uno debía estudiar. Y obviamente que mi única misión era estudiar. Bueno, vine, hice una carrera, pero la complementé muy bien, porque hice una carrera, pero también hice mucha peña, hice mucho baile, hice mucha comparsa, hice mucha cosa. Todo lo que un estudiante tiene que hacer. No me privé de nada,
Pero bueno, me recibí en tiempo y forma, que eso también estuvo muy bueno. ¿Y en el carnaval en qué comparsa estabas? Bueno, yo ya soy grande. Ajá. Estaba en las comparsas de Bellavista. O sea, yo estudiaba, me iba y bailaba y venía y seguía estudiando. ¿Y ya era Anaí, ya era Zapucay o qué comparsa era eran la antes? época de Azar y de Mitaí Porá. Entonces, ¿y vos de cuál de las dos eras? De Azar. Yo era de la popular. Azar se convirtió después en Zapucay. Después viste que las comparsas... Bueno, ¿qué te voy a explicar a vos de comparsa? No, por supuesto, vamos mutando. Pero tenía un registro de Azar hace no tanto que estaba en Azar, bueno, yo te estoy hablando de años 77 y entré hasta que me recibí. Imagínate lo vaga que fui, porque si estudiaba y me iba a bailar, mi mamá que bordaba. Claro, te cosía los trajes. Me cosía los trajes. Bueno, y después hice una carrera en tiempo y forma y me recibí el 17 de diciembre del año 90 y el 5 de enero me fui a Buenos Aires, en el 91. ¿Y cómo elegiste la especialidad? Yo ya tenía una amiga que es Marina Malgor, que en su momento su padre era decano de la facultad, ya estaba en Buenos Aires, y también amigos, Mónica Carrillo, Mariana Invaldi, ya estaban en Buenos Aires. Y estaba entre anestesia y otorrino, pero bueno, otorrino pareciera que es una especialidad chica, pero es una especialidad muy compleja, porque tenés que saber de oídos, de cuerdas vocales, de laringe, tenés que saber de todo lo referente a nariz, la rinología es muy, muy importante. Y la verdad que me enfoqué por ese lado y quería ingresar, rendir, que ahora estamos en la época de que los médicos están rindiendo para entrar a la residencia, específicamente en un hospital que era el Hospital Lanús de la provincia de Buenos Aires, donde el jefe era un rinólogo líder en Latinoamérica, el profesor De Luca, que fue mi primer maestro. Te enfocaste en lo mejor, yo quiero aprender del mejor y allá voy. Sí, pero me fui con 50 pesos y en el colectivo El Cometa. O sea que si quería volver no había chance. Había que quedarse y dar lo mejor, no había opción de regreso. El profe, mi maestro, era el yerno de Libertad Lamarque. Bueno, con él hice otorrinolaringología y después terminé de hacer otorrinolaringología y el profe fue quien me dijo, tenés que hacer alergia en otorrinolaringología. Entonces hice el curso de alergia e inmunopatología. Que no era tampoco tan habitual. Es que recién comenzaba la alergia en esa época, pero también... O sea, hablar y que sea especialista en alergia. Claro, porque vos tenés que hacer la residencia y al año estás en condiciones de hacer el curso de especialista, que también lo tenés que pagar a eso. O sea, terminé de hacer otorrino, hice el curso de especialista en alergia e inmunopatología, pero ya estaba nombrada como médica de planta en el hospital. O sea, que ya tenía los ingresos y siendo residente también tenés ingresos. Claro, para poder hacer el pago de la especialización. Exacto. Y después, cuando terminé de hacer otorrino alergia, el jefe me dice, para estar en el servicio, ya siendo médico de planta, haciendo la parte de alergia en otorrinolaringología, que estaba bueno porque de esa manera vos nos derivabas al paciente alergia y el paciente lo mantenías ahí. Terminé la especialidad y pensaba venirme a Corrientes, yo ya trabajaba, tenía buenos trabajos que podía traer para Corrientes, podía trasladarme con esos cargos a Corrientes. Pero bueno, ahí el jefe, que era muy, muy macanudo, los dos fallecieron, el doctor ya Horacio Marchelo, sobrino de mi maestro, el doctor De Luca, me dice, bueno, si te vas a Corrientes vas a tener que hacer alergia, vas a tener que hacer la otorrinolaringología infantil, porque allá vas a estar sola. Y es por eso que me permite ir al Hospital de Clínicas y ahí yo ya lo conocía, era el profesor doctor Enrique Mancilla, que era un líder en otorrinolaringología infantil. Bueno, resulta que yo iba a sus charlas, a mí me gustaba mucho cómo daba las charlas, muy didáctico, y resulta que lo admiraba muchísimo, pero me terminé enamorando y casando con mi profesor, que hoy es mi marido, el doctor Mancilla, que está jubilado y está en Bellavista. Qué hermoso, qué linda historia. Es una historia de amor hermosísima. Hermosa, de amor, de dedicación, de estudio, de constancia. Vos hubieses podido quedarte con las primeras posibilidades de trabajo, de sueldo permanente, y sin embargo siempre fuiste por más. Yo Virgi, me pude haber quedado tomando un café y yendo al gym. Claro. Pero ninguna de esas cosas hice, porque casualmente, como le digo yo, Mansi fue mi mentor en esto del olfato. En ese momento hay una pionera en la Argentina que es la doctora Soler, pero en ese momento el olfato estaba muy escondido, había que sacarlo a flote, y te estoy hablando ya del año 98, 99, y fue en el 2004 que me fui a Mallorca, a Europa, a Islas Baleares,
y ahí me quedé 6 meses formándome, porque mi marido lo que hacía era armar simposios en Buenos Aires y traía gente del exterior. Y en esa oportunidad trajo a los catalanes, y dentro de los catalanes estaba la rinóloga que era experta en olfato. Entonces me fui a formar con ella en Mallorca. Y la verdad que fue una experiencia espectacular, y cuando vengo había que explotarlo al olfato. Y hablar de olfato es difícil porque el olfato ocupa solamente 2,5 centímetros cuadrados de toda la superficie corporal, más todo lo que nosotros tenemos que estudiar eso tan chiquitito, tan complejo y a su vez tan misterioso. Bueno, es así que empiezo a hacer olfato con mi marido, estudiando a los chiquitos que tenían las amígdalas muy grandes, las adenoides. Entonces, al no respirar, perdían el sabor y son muy flaquitos al respirar mal, respiran por la boca. O sea, o respirás o te alimentás y tenías que oler también. Claro. Entonces empecé con él, pero después en la vida te encontrás con un montón de cosas lindas y también feas. Tengo que acompañar a mi madre por derivación del psiquiatra al neurólogo, y ahí me dan el diagnóstico penoso de enfermedad de Alzheimer. Dando la casualidad que tanto el Alzheimer como estas enfermedades neurocognitivas como el Parkinson muchas veces comienzan con pérdida del olfato. Entonces, el líder en Parkinson, en Alzheimer y en enfermedades, en movimientos anormales, era el jefe de neurología del Hospital de Clínicas. Yo había ido a su consulta privada, me pregunta, se da cuenta que soy médica, me pregunta qué especialidad hago, le cuento que todo esto que te estoy contando a vos, y al final cuento olfato. Entonces me dice, mira, te quiero mañana en mi servicio. Rindo, porque en el Hospital de Clínicas siempre tenés que rendir, y entro como investigadora, y estuve con él 15 años. Y estuvo muy bueno porque se estudiaba primero a los pacientes que venían con la posibilidad de tener estas enfermedades cognitivas, pero primero se estudiaba el olfato. Después pasaban por clínica neurológica y después eran tratados los pacientes. Y al finalizar mi contrato, yo estaba en un mundial en el exterior, en un mundial no de fútbol, sino en un mundial de otorrinolaringología. Me llama el nuevo jefe que había en ese momento de otorrino, y me dice, mira, tenemos un lugar para vos, que es el área de olfato, y queremos que sea la jefa. Entonces me quedé como jefa en el área de olfato del servicio del sector de rinología, del servicio de otorrinolaringología. Es todo muy difícil, porque otorrinolaringología tiene muchos sectores. Tiene otología, tiene rinología, tiene el área de olfato y tiene la parte de laringe y la parte de otorrinolaringología infantil. Que hasta que a uno no le toca algo de eso, uno no tiene el conocimiento de la cantidad de especialidades y de sectores que en mi caso, cuando, por ejemplo, también aprovecho para poner en palabras que me ayudaste un montón a llegar a la persona que me operó, que justamente es colega de tu marido, el doctor Daniel Orfila, y ahí yo que tengo todavía, un tumor auditivo, en el momento en el que te toca, vos querés el especialista, vos querés el mejor, que toma claro y que toma solo eso, es decir, no, y un médico, no nos ponemos a pensar, el médico que sabe de todo, el médico generalista, hasta que estudió otorrino, después vos decís, bueno, no, para este nervio auditivo quiero el que estudie este nervio auditivo. Y en esta especialidad, y en este caso pienso que es lo mismo. En esta especialidad casualmente quizás sea una de las especialidades que tenés olfato, tenés cuerdas vocales, tenés otología, tenés la parte vestibular y de acúfenos, que bueno, es la que te tocó a vos, pero es una especialidad sumamente amplia y compleja. Y a la vez después las especialidades para poder las subespecialidades. Y casualmente en la nariz tenés 2 epitelios, el epitelio respiratorio y el epitelio olfatorio, que es este que te estoy contando, que ocupa solamente 2,5 centímetros cuadrados. Imagínate que el sentido del olfato era un sentido sumamente subestimado, porque el otorrino, vos ibas y le decías, no tengo olfato, bueno, lo siento. Lo siento, con Dios, veamos. porque el valor del olfato no estaba tan difundido. Porque casualmente estaba subestimado y estaba como muy apagado, porque no había quien lo estudie y quien lo difunde. Y pueda llegar a un diagnóstico. ¿Entendés? Vamos a tener que hacer una tanda cortita, porque a la vuelta justamente nos vamos a ingresar en la presentación de tu libro, en este caso la fascinante experiencia de oler, que lo vas a estar presentando aquí en Corrientes de la mano de la Universidad Nacional del Nordeste. Nosotros vamos a estar ahí y quiero que me cuentes un poco cómo nace el libro a la vuelta, ¿te parece? Sí. Quédense ahí, ya venimos.
Nosotros anticipábamos que a la vuelta de la tanda con la doctora Estela Cuevas íbamos a hablar de la presentación de su libro en esta segunda ya reedición del libro. Pero antes nos vamos a adentrar un poquito, porque hay un montón de cosas para hablar con ella. Esta es la primera vez, ojalá que tengamos más oportunidades, en lo que ha sido histórico para el mundo y en este caso para la Argentina, como la pandemia del COVID y el descubrimiento que hiciste y que difundiste acerca del síntoma de la pérdida de olfato. ¿Cómo llegaste a eso? Porque es así, mira, la anosmia, que es la pérdida de olfato, pues súbita, abrupta de un momento para otro, ocurre solamente ante 3 situaciones. Un traumatismo craneoencefálico que puede ser con o sin pérdida de conocimiento, la presencia de un tumor que puede ser un meningioma, que es un tumor benigno de las meninges, pero que va empujando las estructuras del olfato, y la presencia de las virosis, que puede ir desde un resfrío que es producido por el rinovirus, la gripe, por la influenza, que ahora la gripe que hay es tremenda, y también obviamente que estaba el SARS-CoV-2, que obviamente es el COVID. Entonces fue en ese momento que yo empiezo a hablar de la anosmia y tenía el diario del lunes, porque en Europa ya la gente estaba sin olfato. Claro. Entonces yo dije, bueno, este es el momento en donde este sentido que está muy subestimado tiene que pasar a ser el protagonista. Y así fue que fuimos cambiando las definiciones junto con el gobierno, con el cual colaboré, y en algún momento, si vos tenías anosmia 72 horas antes, estabas durante 72 horas sin olfato, era muy probable que tengas COVID. Pero si tenías COVID, llegó un momento en que ya no había hisopados y todo eso, directamente te tenías que estar guardado en casa. Claro, ya era una alerta que la gente podía usar como para poder protegerse quedándose en casa. Te tenías que quedar en casa y entender de que es un síntoma, porque muchos decían, sí, yo no tuve COVID, pero tuve falta de olfato. No, la falta de olfato es un síntoma. Lo que pasa que es anosmia la falta de olfato. Pero también puedes tener, en otros casos, hiposmias, que son la disminución leve, moderada o grave. Eso ocurre en las rinitis, en las rinosinusitis crónicas, muchas veces con poliposis, o en las personas que trabajan cerca de olores, como por ejemplo los que expenden combustibles, los peluqueros que trabajan con la queratina. Y sabes que hay una profesión en donde los profesionales pierden el olfato y justamente son los odontólogos. Tienen muy poco olfato y a su vez tienen otra patología que de paso te la digo. Tienen varices, por eso ahora trabajan sentados, tienen trauma acústico por el torno y tienen el síndrome del túnel carpiano. Y también los bioquímicos, porque trabajan con sustancias. Ahora el odontólogo dejó de trabajar con el eugenol, pero suponte el peluquero con la queratina, están en lugares cerrados, están oliendo eso y eso lastima a una célula del epitelio olfatorio que es sumamente importante, tiene 3, que es la primer neurona o única neurona que está fuera del cerebro. Por eso es tan importante y tan sensible, y por eso muchas veces se daña por el cambio climático, porque el ambiente está tan contaminado. Bien, cuánto por aprender, cuánto por cuidarnos que podemos hacer teniendo la información necesaria que, por ejemplo, la podemos obtener de los libros de la doctora Cuevas. La fascinante experiencia de oler. Ya tenemos la segunda edición. Contanos cómo nace la primera edición. Esta primera edición nació en plena pandemia, porque era una necesidad. Había mucho trabajo, muchos cuidados, porque yo tengo a mi marido que es un adulto mayor, que había que cuidarlo un montón de que no se enferme, porque obviamente el adulto mayor corría muchísimos riesgos, pero bueno, esto fue escrito también en ese momento y también con muchísimo trabajo, pero con muchas ganas de que el olfato se empiece a difundir y que realmente se entienda de que dentro de los 5 sentidos es el sentido justamente que ocupa un lugar primordial, porque cuando uno huele evoca recuerdos de situaciones, de lugares y de personas. Y no tiene un nombre propio que vos podés decir, como los colores que cuando nos enseñan hay colores primarios y secundarios, o uno te dicen cuidado acerca de los ruidos graves y los ruidos agudos. Vos cuando hablas de olores decís, ocupás una oración en donde hay muchos adjetivos. Por ejemplo, yo siempre, o cuando doy charlas o cuando voy a algún medio, digo, llevo siempre el olor a Corrientes, porque digo, primero Bellavista, el olor a azahar, y segundo, cuando la gran mayoría de los encargados de edificios son correntinos y ya me conocen, yo salgo del edificio, de mi consultorio, doctora, se va a hacer tortas fritas, porque está lloviendo, suponte. Claro. Entonces, inmediatamente sentís el olor a torta frita, pero uno no dice,
el olor a lluvia, yo por ahí te puedo decir, es el petricol, porque sale, se desprende de la tierra, es el petricol y eso hace que haya olor a lluvia. Uno dice, che, creo que se viene el tiempo porque siento un olor, y si tenés un perrito, el perrito se va a poner mucho más excitado porque tiene una hipersensibilidad olfatoria. Entonces, mientras voy caminando me van diciendo eso y te juro que al rato ya siento el olor. Claro. Y eso a mí me evoca un recuerdo. Y ahí es donde juega el sistema límbico, que es una estructura nerviosa, en donde está el hipocampo, donde se guardan los recuerdos. Entonces uno dice que ahí se archivan la evocación de lugares, situaciones o personas. Pero también está el hipotálamo, donde juega la emoción. Entonces, si yo siento el olor a torta frita, es que archivé ese olor, pero me voy a emocionar porque mi mamá hacía muy ricas tortas fritas. Así que fíjate hasta dónde es de complejo y de misterioso. Claro, es importante porque con esto que vos nos enseñás, yo digo, bueno, claro, puedo decir esto es rojo, puedo decir este sonido es grave, es agudo, pero sin embargo, en el caso de los olores, siento que es muy personal. Tal vez el olor que yo pienso de Bellavista es distinto al olor que vos pensás. Claro, porque depende de tu sensibilidad olfatoria y a su vez uno puede estar en lugares que para algunos les resulta agradables y para otros no. Pero también es tan importante que el sentido del olfato te advierte ante la presencia de humo, ante escapes de gas, o si alguien tiene alterado el olfato puede estar en un lugar, o como da el 80% del sabor, puedes comer algo que por ahí está en mal estado y te puedes intoxicar. Por eso también que durante el COVID había gente que estaba muy, muy delgada, porque también atravesaban por... Yo te hablé de cuando uno pierde la cantidad del olfato, que es la hiposmia, sí, o la anosmia cuando uno no lo tiene, pero también hay unas alteraciones cualitativas, que son las disosmias, que te va a traer el recuerdo. Es la distorsión en la interpretación de los olores. Es cuando la gente decía, estoy comiendo esto que me sabe horrible, o el agua tiene olor a podrido, por decirlo de alguna forma. Sí, pero tenía cuando que el ver agua con el sentido. Tenía que ver justamente con lo que pasaba adentro, porque uno huele con el cerebro. Wow. O sea, los olores, las sustancias químicas que están acá son sustancias químicas, pero cuando ingresan y se ponen en contacto con el sentido del olfato y en especial con una célula, esa viaja hacia estructuras del cerebro donde se convierten en los olores. Y cobra un sentido. Y cuando te hablaba de la importancia... decir que cuando, por ejemplo, dice, si tuviste un día largo, me decía, ponete perfume, acostate a dormir perfumada, para relajarte. Dice, vas a ver que te vas a sentir mejor. Bueno, consejos de madre que no tenían una receta, pero que sin embargo, todo esto que vos contás explica un poco esos consejos de madre, ¿no? Sí, está muy bien el consejo que te ha dado. Y démoslo. Y démoslo y compartámoslo con la gente. Entonces, aquellos que quieran conocer más sobre tu libro, aquellos que quieran comprar tu libro, ¿cómo lo hacen, Doc? Esto salió en el 2021, ya en plena pandemia. Este salió hace poquito, pero más allá de la venta, para mí fue un placer poder escribirlo. El primero porque el olfato era un protagonista. Y el segundo tiene otra experiencia, porque yo hago muchísimas cosas, hablo acá, hablo en el exterior, voy a los medios, trabajo un montón, y tengo mi marido que está en Bellavista porque está pasando por una situación muy, muy especial de salud, porque es más grande que yo y porque quizá está ya en la recta final de su vida. Entonces, escribir este libro tiene ese contexto especial de escribir al lado de él mientras lo cuidaba. Lo sigo cuidando y lo sigo oliendo, porque el olor que más se recuerda casualmente es el olor de los seres queridos. Así que esa es la importancia. Y otra importancia es poder presentarlo acá en Corrientes, en mi tierra. Con el respaldo de tu universidad, donde te formaste. Claro, de mi escuela, de mi facultad, que amo. Y también tengo muy buena relación con todos mis colegas de mi generación, que son los médicos que están ahora, por decirte, de moda, son los de mi edad los que están, son todos grandes amigos, y poder compartir también con ellos esta experiencia y por sobre todas las cosas, presentarlo acá en Corrientes. Para mí es sumamente importante y me llena de orgullo, y aparte porque yo me pongo objetivos que los voy cumpliendo
a pesar de todas las cosas y de las cosas que la vida trae también, porque por supuesto, la vida todos los días te presenta algo diferente. Doc, hacemos la invitación entonces para quienes quieran ir a compartir con la doctora Estela Cuevas, con la invitación de la Universidad Nacional del Nordeste en el MAC, en el Museo de Arte Contemporáneo. El 25 de junio va a estar presentando su libro, pero además le invito a que la sigan en las redes sociales porque siempre con la mejor energía comparte su conocimiento para que nosotros podamos vivir mejor con esta experiencia que ella nos comparte acerca del valor del olfato y de todo lo que tiene que ver con la salud. Gracias, Doc. Gracias yo de forma personal por la ayuda que me diste en muchas oportunidades en la vida. Para eso estoy. Y a la vez admiración total por tu camino, por tu humildad, por seguir conectada a tus raíces, volando bien alto pero conectada a tus raíces. Eso es un orgullo para nosotros como correntinos, así que gracias. Dale, gracias a ustedes y sabes que te tengo un aprecio muy pero muy especial, así que cuenten conmigo y quien me necesita voy a estar. Muchas gracias, Doc, y por ese amor admirable que tenés, ese matrimonio hermoso. Cariño a toda la gente del otro lado y agradecido siempre de que nos acompañen y nos volvemos a encontrar el próximo fin de semana.